Ecuaciones cartesianas de la parábola con vértice en el origen. Puesto que las ramas de la parábola abren hacia arriba, abajo, a la izquierda o derecha, se tiene una ecuación para cada uno de esos cuatro casos. Cabe mencionar que las ecuaciones cartesianas también son conocidas como canónicas u ordinarias. Empezamos a analizar el primero de los cuatro casos. Lo denominaremos caso A. Ecuación cartesiana de la parábola con vértice en el origen y con ramas abiertas hacia la derecha. Bueno, aquí tenemos nuestra parábola con ramas abiertas hacia la derecha. Tenemos el vértice de coordenadas 0,0, es decir, en el origen. Aquí tenemos la directriz. Aquí tenemos el foco. Y bueno, dado que la distancia de la directriz al foco es 2p, la coordenada del foco es p,0 y la ecuación de la directriz se representa matemáticamente como x es igual a menos p. Vamos a analizar esta parte del enunciado. Entonces, nosotros sabemos por definición que la distancia de la directriz al foco es 2p. Entonces la distancia que hay de este punto, que es el punto de corte de la directriz con el eje X, la distancia de este punto al foco va a ser igual a 2p. Matemáticamente lo representamos como d igual a 2p. Por lógica, la distancia del vértice a este punto de corte es p, la distancia del vértice al foco es p. Si sumo esta distancia p más p nos daría 2 veces p. Entonces, por definición, la distancia de este punto o de la directriz al foco es 2p. Ahora, para deducir este punto focal, pues nosotros sabemos que la distancia de este punto a este es p. Y el punto está sobre el eje X, por lo tanto, la coordenada en Y es 0. Ahora, la distancia del vértice a este punto de cruce es P. Pero como estamos en la parte de los números negativos, o sea, este es el origen y hacia la izquierda están los números negativos, podemos representar la distancia del origen a este punto de corte matemáticamente como menos P. Entonces, este puntito tendría coordenada menos p,0 y sería un puntito simétrico al foco. Ahora, vamos a posicionarnos sobre la parábola. Vamos a posicionarnos con el punto de coordenadas x, y. Ese punto es el punto P. Entonces nosotros geométricamente sabemos que esta coordenada y representa esta altura de este punto hasta el eje X. El eje X es como el piso. Entonces aquí es el piso y yo me elevo hacia arriba y unidades. Y esta coordenada en X representaría la distancia que hay del origen, que es este puntito, hacia la derecha. Toda esta distancia sobre el eje X. Entonces tenemos el punto X, Y. De este punto nos vamos a dirigir hacia la directriz y trazamos una recta. Aquí vamos a tener este punto que lo vamos a representar con N. Esta recta que trazamos va a tener una característica que va a ser perpendicular a la directriz. Por lógica, si son perpendiculares estas dos rectas que estoy señalando, esta recta es paralela al eje X, como se puede visualizar. Entonces vamos a deducir este punto en cuanto a sus coordenadas. Bueno, vamos a empezar con la coordenada menos P. Hace un momento dijimos que la distancia que hay del vértice a la directriz es P, pero como estamos del lado de los puntos negativos, entonces
tendríamos una distancia menos p. Aquí sería menos p. Y ahora, la altura del punto P es y, ya dijimos por qué. Entonces esta altura y va a ser la misma que la altura que tenemos del eje X a este punto N, porque esta recta es paralela al eje X, entonces todas las alturas son iguales con respecto al eje X para esta recta. Entonces esta Y es igual a esta Y. Esas dos alturas son iguales. Ahora, vamos a trazar otra recta que va del punto F al punto P y se forma ahora esta recta. Esta recta debe de ser igual en magnitud a esta recta. Y vamos a utilizar para poder hacer la demostración de la ecuación cartesiana de la parábola dos herramientas matemáticas, la distancia entre dos puntos y la definición de parábola. La definición de parábola, recuerden que me dice que la distancia de F a P va a ser igual a la distancia de el punto P al punto N. Entonces esta distancia debe ser igual a esta o viceversa. Bueno, amplificamos un poquito la imagen y ahora sí aquí tenemos un procedimiento. Vamos a analizar el paso 1. Usando la definición de parábola se tiene que la distancia del segmento de recta NP va a ser igual a la distancia del segmento de recta del punto F al punto P. Matemáticamente esta expresión la vamos a llamar ecuación 1 y geométricamente NP pues es la distancia de este punto a este punto. La distancia de F a P es la distancia de F a P. Ahora, segundo paso, usamos la fórmula de distancia entre dos puntos para generar estas distancias. Entonces la distancia de N a P va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos P todo al cuadrado más Y menos Y al cuadrado. Vamos a analizar dónde sale esta X y esta P. Bueno, esta X es esta. X menos P, entre paréntesis ponemos el signo negativo con la P. Aquí está entre paréntesis. Este menos es el menos de la fórmula. Luego vamos a ver dónde sale esta Y y esta otra Y. Pues esta Y es esta. Esta Y de acá sería esta. Simplificando, radicando, tenemos menos por menos, más me da X más P al cuadrado, que es esto. Y Y menos Y nos da 0 al cuadrado, que es 0. A esta ecuación la denominamos ecuación 2. Ahora, la distancia de F a P es igual a la raíz de X menos P al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Bueno, vamos a ver dónde sale esta X, esta P, esta Y y este 0. Esta X es esta X. Esta P es esta P. Esta Y es esta Y. Este 0 es este 0. Y aquí X menos P al cuadrado pasa igual. Y menos 0 al cuadrado nos queda Y al cuadrado, nos queda Y cuadrado y esa es la ecuación 3. Bueno, aquí tenemos los pasos ya ordenados. El paso 1 y 2 son los que se deducen del gráfico. Aquí tenemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Vamos a trabajar con esas expresiones que ya se analizaron anteriormente de forma geométrica y matemática. Bueno, pasamos del paso 1 al paso 2 al paso 3. Sustituimos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. O sea, aquí tengo la ecuación 1, el segmento de recta NP es igual al segmento FP, pues NP vale la raíz de X más P al cuadrado, lo sustituimos aquí y obtenemos este término. FP está dado por esta expresión, FP, el segmento de recta FP, y su magnitud es igual a esta expresión, lo sustituimos en el lado derecho de esta ecuación 1 y nos queda este término. Ahora, elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación. Entonces, estas expresiones se elevan al cuadrado, se eliminan los radicales. Nos queda esta nueva expresión.
desarrollamos los miembros de la ecuación, o sea, x más p lo elevamos al cuadrado, queda este trinomio, x menos p elevamos al cuadrado, queda este nuevo trinomio, la y cuadrada pasa igual, eliminamos los términos semejantes que estamos denotando con color amarillo, este término con este se eliminan, este con este se eliminan, ya que si los transponemos, por ejemplo esta p cuadrada positivo lo paso para acá como menos p cuadrada, se eliminarían, y lo mismo pasa con la x cuadrada. Y se reduce toda esta expresión a esta. Siguiente paso es reacomodar los términos. Entonces, menos 2px lo pasamos del otro lado como más 2px. Nos quedan esos dos términos. La y cuadrada pasa igual. Sumamos términos semejantes, queda 4px. Y cuadrada pasa directo. Aplicamos el axioma de reciprocidad de la igualdad. Este nos dice que si a es igual a b, entonces b es igual a a. Entonces, este término se puede pasar al miembro de la derecha de mi ecuación y esta y cuadrada se puede pasar al miembro de la izquierda. Y de esta ecuación se van a determinar, de esta ecuación, el vértice, el foco y la ecuación de mi directriz, que ya vimos geométricamente cómo nos queda. Para introducirse más a este tema, les recomiendo que lean el libro de Geometría Analítica del autor Lehmann, de la editorial Limosa. Este libro se editó en el año 2005 y este autor nos menciona que toda esta expresión y todos estos elementos que se pueden deducir a partir de la misma forman un teorema. Todo esto es un teorema.